Primero que nada, deseamos agradecer que están con nosotros, que nos están acompañando en esta iniciativa junto al profesor Samuel Pérez del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Aquí, nuestra oficina de capellanía universitaria de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el recinto metropolitano, estamos para traer nuestra intención durante estas semanas de distanciamiento social, de cuarentena por el coronavirus. Nos hemos enfocado en traer a ustedes recursos para la iglesia, recursos para la pastoral y recursos personales, ¿verdad? Para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, podamos enfrentar esta situación que es nueva, totalmente nueva. No solo para nosotros en Puerto Rico, en América Latina, sino básicamente nueva para el mundo entero, porque aunque las pandemias son históricas, ¿no? Pero la estamos viviendo por primera vez las generaciones que estamos vivas en el mundo, y sobre todo de esta forma tan particular, ¿verdad? En cómo se ha diseminado, cómo se ha desarrollado, y los retos que hay también, pero a la misma vez los beneficios que tenemos de poder estar conectados a través de medios tecnológicos como este. Así que nuestra intención hoy es que el profesor Samuel Pérez nos dé unas pequeñas guías, unos datos básicos, ¿no? Para el cuidado y el acompañamiento y la consejería espiritual y emocional en tiempos de crisis del coronavirus. Así que les dejo con el profesor Samuel. Adelante entonces con este tiempo y esta experiencia. Agradecemos a la doctora Ibelis Valentín, persona que se está dirigiendo a ustedes, por la ayuda, el esfuerzo que conjuntamente estamos haciendo. Agradecer también a la institución que ella representa, la Universidad Interamericana en Puerto Rico, por este esfuerzo. Así que gracias a la pastora Ibelis, quien es la pastora de la Iglesia del Nazareno, Vida Abundante en Levittown. Muy bien, pues vamos entonces ya a entrar propiamente a hablar sobre los principios para el cuidado espiritual y emocional en tiempos de coronavirus. ¿Cómo podemos cuidar y acompañar a las personas a través del valle de la pérdida emocional y espiritual generada por el coronavirus? Hay un fundamento bíblico que yo quiero compartir con ustedes. Pudiéramos hablar muchísimo más y pudiéramos mencionar muchísimos pasajes de la Escritura, pero para darle de alguna manera un marco bíblico a esta experiencia que nos reúne, quisiera entonces hablarle de este texto bíblico que me parece a mí muy importante para poner en perspectiva bíblica y teológica este tema de el cuidado pastoral en tiempos de coronavirus. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Este proverbio obviamente pone en perspectiva uno de los fundamentos bíblico-teológicos para esta experiencia que queremos compartir con ustedes. Porque ustedes y yo sabemos que una de las dimensiones que más se ha alterado en la vida de cientos de miles de personas a través de todo el mundo, y de muchos cristianos y cristianas también, porque no somos impermeables, no estamos fuera de esta realidad, también nos impacta, nos afecta, nos alcanza, ¿no? De hecho, ya están llegando noticias, por lo menos acá en Puerto Rico, y conozco de otros amigos y amigas que de alguna manera se han comunicado, de personas muy allegadas, personas de la iglesia que han fallecido. Entonces, evidentemente, esto tiene un impacto en el aspecto emocional y psicológico de todo ser humano. Entonces, surge lo que ustedes y yo llamamos o denominamos como la ansiedad. Pero hay diferentes tipos de ansiedad y no vamos a hablar, este no es el tema particular de este webinar, pero quería mencionarles para que podamos entrar un poco en diálogo, que evidentemente existen diferentes síntomas de la ansiedad. Hay síntomas de carácter físico, biológico, ¿no? Que de hecho usualmente por ahí es que comienza, por ahí es que arranca toda esta situación de la ansiedad y del estrés en las personas. Lo primero que impacta es el entorno biológico,
el entorno físico. Pero también hay evidentemente síntomas de la ansiedad que tienen que ver con el aspecto y el ambiente psicológico del ser humano. Así que también ahí hay un impacto muy fuerte en la vida de nosotros y nosotras, no solamente en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, también en la conducta. La conducta se ve alterada, se ve impactada, se ve afectada por la ansiedad que provoca todo nueva situación que está viviendo y que está impactando al mundo. También podríamos hablar de síntomas que tienen que ver con el aspecto cognitivo, con el aspecto intelectual. También eso se altera de alguna manera. También eso puede sufrir un impacto de una forma o de otra y altera, por supuesto, entonces nuestra conducta, nuestro ánimo también. Pero también hay tipos de ansiedad que tienen que ver con una reacción social. Y esta a mí me preocupa porque ustedes y yo sabemos que una de las cosas que más está incrementando, que la gente se sienta ansiosa, son pues muchas de las comentarios que se hacen, mucha de la información que se brinda, sin ser información científica, verificable, sino que son rumores, son comentarios anecdotarios, pudiéramos decir, que la gente va manejando de una forma o de otra, y muchas veces eso acrecienta los niveles de ansiedad en las personas porque le estamos dando crédito y estamos recibiendo por bueno todo lo que escuchamos o todo lo que se nos comunica. Así que hoy tenemos una situación global donde evidentemente el síntoma de ansiedad se refleja de una manera muy particular en la sociedad. Y por supuesto también la ansiedad puede de alguna manera u otra afectar nuestro entorno espiritual, nuestra salud espiritual. Ahora, vamos quiero también decir que ustedes tienen la oportunidad de hacer algún comentario o pregunta a través del chat. Así que no quiero que se me olvide, lo pueden hacer si ustedes así lo entienden pertinente. Miren, el acompañamiento espiritual a personas que han experimentado situaciones de crisis, de altos niveles de estrés, pérdidas y traumas es uno de los mayores retos para cualquier agente pastoral. La crisis es una realidad ineludible de la vida. Toda persona, tarde o temprano, experimentará algún tipo de crisis, sea esta de desarrollo o sea esta circunstancial. Evidentemente, esto presupone que todo agente pastoral se verá en la necesidad de acompañar, de asesorar a personas que enfrentan múltiples experiencias que los sumergen en profundos estados de sufrimiento, de desesperanza, de incertidumbre y de crisis de fe. Y sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, a qué nos referimos cuando hablamos de crisis de fe. Ahora, la singularidad de la intervención pastoral en crisis. Los agentes pastorales deben conocer la singularidad de su intervención en crisis. ¿Cuál es nuestra singularidad como agentes pastorales en esta crisis del coronavirus? Me permito citar a un prominente teólogo conocido como Paul Tillich, quien describió el cuidado pastoral como un encuentro que busca la ayuda en la dimensión de las preocupaciones trascendentes. Quiero repetir esto otra vez. Tillich decía que el cuidado pastoral, él lo describía como un encuentro que busca la ayuda en la dimensión de las preocupaciones trascendentes. Por otro lado, Dietrich Bonhoeffer decía, Dios es la trascendencia en el centro de nuestras vidas. Vamos a explorar un poco a qué se refieren estos dos prominentes teólogos cuando nos mencionan estas frases que acabo de compartir con ustedes. Miren, el cuidado pastoral es la rama de la teología cristiana que trata con el cuidado de personas por parte de pastores y pastoras. Es pastoral porque se relaciona con los oficios, con las tareas y con las responsabilidades
del pastor y de la pastora. Es cuidado porque está encargado de y deliberadamente se preocupa por el bienestar y el crecimiento espiritual de las personas. Quiero hacer un alto aquí. Mire, esta experiencia que estoy compartiendo con ustedes no tiene como fin, nuestra finalidad no es que ustedes se conviertan en expertos en términos de todo lo que implica un acercamiento psicoterapéutico pastoral a las personas y a las personas en su congregación. Tampoco esto es una experiencia que pretende que usted se convierta en un psicólogo o una psicóloga o un consejero profesional. No, usted va a realizar la tarea que Dios le ha llamado a hacer en este momento, a dar ese cuidado, a acompañar a la gente de su congregación y sus comunidades desde el lente, en clave pastoral. O sea, su función y la mía es pastoral. Pudiéramos tener otras capacidades, pudiéramos tener otras profesiones, pudiéramos tener muchísimos conocimientos de otras ramas de la conducta humana. Sin embargo, lo que quisiéramos hacer esta noche, esta tarde, es precisamente invitarles, animarles, exhortarles a que desde la pastoral, desde el ministerio pastoral, usted pueda acompañar a la gente desde esa óptica de la fe que usted maneja, que usted conoce y que usted mismo ha experimentado. Y esa fe le ha sostenido y esa fe le ha ayudado a usted a acompañar a personas en momentos muy difíciles de su vida. Así que lo primero que quiero decirles es que usted puede hacer un trabajo de mucha importancia, que el cuidado pastoral, que a lo mejor no tiene la connotación pública que tienen otras profesiones y se da a conocer en múltiples, de maneras diferentes, en diferentes medios de comunicación, no significa que la tarea que usted está realizando, la tarea que va a realizar durante estas próximas semanas y meses, probablemente no sea una tarea importantísima. Así que el cuidado pastoral es una de las tareas más importantes para la gente en este momento tan complicado que cada cual está viviendo. Y aunque usted no sea un experto en el campo de la psicología, en el campo de la traumatología, en el campo de la consejería en crisis, aunque usted no sea un experto en esos campos, yo le aseguro que usted puede y debe ofrecer cuidado a su congregación y a su comunidad, porque usted tiene los recursos básicos para hacerlo desde el lente de su experiencia ministerial y pastoral. Ahora, hemos hablado de dar cuidado pastoral en tiempos de coronavirus, pero ¿qué es el cuidado pastoral? Y esto no es un seminario, no es una clase de cuidado pastoral, pero ¿qué es el cuidado pastoral? Para por lo menos darles una perspectiva sencilla de a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de cuidado pastoral. Tradicionalmente, el cuidado pastoral, de acuerdo a Howard Kleinberg, se define como la práctica que utiliza las ideas y principios de la espiritualidad, la religión, la teología y las ciencias del comportamiento moderno en el trabajo con individuos, parejas, familias, grupos e instituciones hacia el logro del bienestar integral y la salud. Miren qué interesante. Miren qué interesante esta definición que nos brinda Kleinberg. Miren cuál es el fin del cuidado pastoral. Miren cuál es la meta del cuidado pastoral. Lograr el bienestar. Lograr el bienestar integral y la salud de las personas. Mire, si algo necesita nuestra sociedad, nuestro mundo en este momento dado, precisamente es el bienestar integral. Si algo necesita la gente hoy día en nuestras comunidades, es la salud integral, tanto biológica, física. Esta amenaza del coronavirus evidentemente atenta contra la salud integral, porque no solamente pudiera afectar o está afectando o va a afectar
a personas en términos físicos, ¿no? Tanto así que pudiera inclusive ocasionarle la muerte a una persona. Pero ¿cuántas personas probablemente no van a llegar al deceso, no van a llegar a la muerte de esas mismas personas que ustedes van a cuidar, de esas mismas personas que ustedes van a acompañar en sus propias congregaciones? Sin embargo, ¿cuánto deterioro ya está manifestándose en la vida de muchas personas, de nuestras comunidades y, por qué no, de nuestras congregaciones? Ya esa estabilidad emocional, esa estabilidad espiritual, ese bienestar integral se está viendo comprometido de una manera o de otra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la gente tiene mucho temor a contagiarse con este virus, porque no solamente puede contraer una enfermedad biológica, sino también por todo lo que esto implica desde el punto de vista del manejo emocional y del manejo intelectual y del manejo espiritual. Así que quiero subrayar esto porque no quiero que tomemos como liviano cuál es nuestra tarea y cuál es nuestro rol pastoral frente y de frente a esta crisis del coronavirus. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran tarea que realizar, tenemos un gran ministerio que llevar a cabo, que probablemente será un ministerio muchas veces en el anonimato, porque muchas veces el trabajo que ustedes van a hacer y que estamos haciendo a través de los medios tecnológicos para poder acercarnos a la gente, no todo el mundo lo va a reconocer, no todo el mundo lo va a ver. No estás necesariamente en el altar de tu iglesia donde tienes una congregación que te está viendo, que obviamente vamos a dar cuidado pastoral a través del púlpito, ahora desde el púlpito virtual, por supuesto, ¿no? Pero cuando entremos ya en el uno a uno, cuando entremos en la llamada telefónica, cuando entremos en el asesoramiento a través de la tecnología, y al final del taller hablaremos un poco sobre eso y les daremos algunos ejemplos, pues evidentemente ahí estamos en el anonimato, pero estamos colaborando a que la gente recupere el bienestar integral y la salud integral. Ahora, ¿qué implica el cuidado pastoral en tiempos de coronavirus? El cuidado pastoral se centra en la práctica de la consejería, aunque incorporando elementos teológicos y religiosos a la misma. Sin embargo, y quiero subrayar esto, sin embargo, cuidado pastoral es mucho más que aconsejar o acompañar. ¿Me escucharon bien, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas? Cuidado pastoral es mucho más que aconsejar o que acompañar, es ayudar a que el individuo identifique, explore lo que es más significativo en su vida y logre enfrentar, manejar y superar el dolor y el sufrimiento haciendo uso de sus recursos personales desde su propia experiencia de fe. Importante esto. Muy importante esto. Necesitamos enfatizar en esto que estoy tratando de compartir ahora con ustedes. Me dicen que se me apagó el micrófono. Denme un segundo. Muy bien. Perdonen, no, parece que fue un cambio de señales. Regresemos acá. Es ayudar a que el individuo identifique y explore lo que es más significativo en su vida y logre enfrentar y manejar, superar el dolor y el sufrimiento haciendo uso de sus recursos personales desde su propia experiencia de fe.
Con esto nada más nosotros podemos dar, pudiéramos estar hablando aquí toda la noche. Pero es importante que reconsideremos muy bien y que estemos conscientes de qué es lo que implica realmente el cuidado pastoral. Cómo nosotros ayudamos a que las personas puedan identificar, puedan explorar qué es lo más significativo en este momento dado para sus vidas. ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus sentimientos? Y cómo esos temores, cómo esos sentimientos pueden estar de alguna manera u otra alterando, confrontando sus creencias, confrontando su fe. Entonces es importante que las personas logren, y esa es tarea nuestra como cuidadores espirituales, ayudarlos a que ellos puedan identificar cuáles son esos asuntos que les están preocupando, que les están alterando su vida, que le están alterando su manera de percibir la vida, de percibir inclusive la fe, de percibir inclusive a Dios, y poderlos ayudar a que ellos enfrenten y puedan manejar toda esa experiencia de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, obviamente llevándolos a una reflexión desde la fe de cada cual, desde la fe de cada persona, de la fe de cada uno de los individuos que de una forma u otra vamos a interactuar con ellos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos ayudar a las personas a que identifiquen cuáles son sus necesidades más puntuales, cuáles son sus carencias más significativas en este momento del coronavirus? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero yo les voy a compartir algunas características. Una de las características que usted necesita desarrollar y que necesitamos poner en práctica en este tiempo del cuidado pastoral en tiempos de coronavirus es que necesitamos afinar la habilidad de poder escuchar lo que las personas nos dicen. Mire, la pastoral está adiestrada para hablar. A nosotros se nos adiestró para hablar, para predicar, para enseñar. No necesariamente se nos adiestró y se nos capacitó para escuchar. Y una de las cosas más significativas que tenemos que tener y necesitamos poner en práctica ahora en este momento de nuestra intervención pastoral y de nuestro cuidado pastoral y espiritual en tiempos del coronavirus es que nosotros podamos escuchar a la gente. Si usted mira el capítulo 5 de Juan, los versos 6 al 8, se va a dar cuenta de cómo esa experiencia de una escucha activa, de una escucha empática, de una escucha con el corazón, con todo el ser, se manifestó en esos versos que les estoy dando y que no voy a leer porque se nos pidía demasiado el tiempo, pero tiene la referencia bíblica ahí para que usted lo consulte. Necesitamos desarrollar la habilidad de escuchar. Mire, si nosotros le brindamos a las personas el espacio para que ellos puedan compartirnos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus temores, pero también cuáles son sus recursos, cuáles son sus posibilidades. Usted se va a dar cuenta que usted, aunque no sea un experto en el campo de la psicoterapia pastoral, ya el solo hecho de usted escuchar empática y efectiva y asertivamente a una persona, ya ahí se comienza a dar un proceso de sanidad interior profunda en ese ser humano. El hecho de poder compartir su dolor, el hecho de poder compartir su inquietud, su incertidumbre. Pero no
no de alguien que les va a cuestionar, no de alguien que los va a confrontar, no de alguien que les va a recriminar lo que están sintiendo, sino todo lo contrario, alguien que tiene la capacidad, el amor de Jesucristo para poder escuchar a la gente en sus quebrantos, en sus dudas existenciales, en sus preocupaciones, en sus luchas, en sus cargas, en sus temores, en sus incertidumbres. Y escucharles con amor, no escucharles con juicio. No escucharles para entrar en debates teológicos con ellos. No escucharles para decir, tú estás mal, eso no puede ser de esa manera. Tú eres una persona cristiana, tú no puedes pensar o te puedes sentir de esa manera, como ya he escuchado tantas veces. Alguien decía el otro día, no, este virus no es para los cristianos. Y ya se buscaron un texto bíblico para decir que esta plaga no es para nosotros. Pues mire, sepa usted que se están muriendo muchos cristianos y se van a morir muchos cristianos también. También se van a morir muchos cristianos. Así que es importante que nosotros podamos escuchar a la gente de forma empática y escucharlos de manera tal que la gente pueda sentirse que alguien les está escuchando para poder acompañarles en sus procesos de incertidumbre y en sus valles de sombra y de muerte. Pero no solamente es tener la habilidad nosotros como cuidadores espirituales en este tiempo coronavirus, también necesitamos tener la sensibilidad necesaria para identificarnos con los sentimientos de esas personas. Vayan a Lucas capítulo 7, verso 13, para que nos vean allí. Tenemos la necesidad de que esas personas vean nuestra sensibilidad y nos podamos identificar con sus sentimientos. No es que usted va a sentir lo mismo que la persona siente, los sentimientos son los sentimientos de cada cual. Cada persona reacciona ante un evento, ante una circunstancia, ante una crisis de maneras diferentes. Así que no es decirle, yo te entiendo porque yo siento exactamente lo que tú sientes. Usted no puede sentir lo que la persona siente exactamente. Usted puede tener un referente, pero el sentimiento que tiene esa persona es de esa persona. Miren, un elemento muy importante, muy crucial, específicamente en este tiempo del coronavirus. Es importante apoyar a la gente con nuestra presencia. Lo que va a ocurrir aquí es que nuestra presencia en este tiempo, y si miran bien lo que pusimos acá en esta laminilla, de manera virtual, es una manera distinta de acompañar a la gente, es una manera distinta de comunicarnos con la gente, es una manera que no necesariamente todos dominan y todos conocen, y les está extraño, pero miren, en este momento no tenemos de otra. La manera que vamos a tener que acompañar a mucha de la gente de nuestras congregaciones va a ser de una manera virtual. Lo importante es que la gente sienta nuestro apoyo y nuestra presencia. Más allá de si podemos tocarlos, abrazarlos físicamente como estamos acostumbrados a hacerlo y como todos y todas quisiéramos hacerlo, pero por el bienestar de esa persona, por la salud integral de esa persona, que a fin de cuentas es el motivo del cuidado pastoral, pues posiblemente nosotros no vamos a poder estar físicamente con nuestra gente en este momento, pero tenemos que hacerlo de una manera virtual. Entonces, esa presencia nuestra en este momento tiene que ser una presencia virtual, pero aún esa presencia virtual puede ser una presencia de apoyo, de consuelo, de compañía, de compasión, de amor. No tiene por qué dejarlo de ser porque sea virtual. Otra cosa importante, cuando la gente comience a manifestarnos cuáles son sus temores y sus preocupaciones, es que podamos abstenernos de hacer juicios morales respecto a las circunstancias de las personas. Juan capítulo 8, 10 y 11 lo van a encontrar ahí. No es escuchar a la gente para entrar en debates con ellos y recriminarles porque, ay, es que esta persona no tiene fe, esta persona, mira tantos años que yo he estado predicando y mira con lo que me sale en este momento dado. Ese no es el momento para discutir eso. Ese no es el momento para discutir eso.
No es el momento de hacer juicios. Vayan el ejemplo que está en el capítulo 8 de Juan para que lo vean. Es otro tipo de escucha, es otro tipo de respuesta a lo que la gente está buscando. Ahora, hay que hacer la distinción entre cuidado emocional y cuidado espiritual, aunque tienen muchos puntos de convergencia. Los proveedores de cuidado emocional normalmente están certificados y son o trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas pastorales certificados clínicos. Casi siempre concentran su atención en los asuntos del comportamiento, prácticas óptimas, resultados medibles o herramientas de diagnóstico clínico. Ahora, cuando hablamos de proveedores de cuidado espiritual, lo que estamos diciendo es que los proveedores de cuidado espiritual casi siempre son capellanes, pastores, otros ministros y voluntarios de nuestras iglesias. Algunos proveedores de cuidado espiritual son ministros ordenados o certificados, pero no es una condición indispensable. El énfasis de este tipo de cuidado está en el significado, el propósito y el acudir a Dios como la fuente de fortaleza y de consuelo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está nuestro marco de referencia. Ahí está nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico es acudir a Dios, a la fuente de fortaleza y consuelo. Y si alguien en este momento es la persona capacitada, la persona adecuada, idónea, para que la gente reciba consuelo y fortaleza, son los cuidadores espirituales, son los agentes pastorales, son los cientos de pastores y pastoras alrededor del mundo, de laicos que han tomado adiestramiento para esto. Y esa es la gran diferencia entre lo que va a ocurrir necesariamente con un profesional de la salud mental que tiene muchísimas competencias y que es importantísimo el trabajo que están haciendo, y que en algunos casos nosotros vamos a tener también que referirle a ellos para otras instancias de personas de nuestras congregaciones con otras circunstancias muy particulares y puntuales. Pero si alguien en este momento debe estar capacitado y apto para proveer cuidado espiritual, es usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, porque nosotros somos los que vamos a acudir a Dios como la fuente de fortaleza y de consuelo. Ahora, hay algunas cosas que debemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer en este momento dado? Mire, en primer lugar, familiarizarnos con los principios generales de cuidado pastoral en tiempo de coronavirus, lo que estamos haciendo ahorita. Identificar nuestros sentimientos personales, ya que es necesario estar consciente de nosotros mismos. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante esta pandemia? ¿Cuáles son nuestras propias preocupaciones? ¿Cuáles son nuestros propios temores? ¿Qué es lo que está transitando por nuestra mente? ¿Qué es lo que está caminando por las conciencias de nuestra? ¿Qué es lo que está caminando por las cavernas de nuestra conciencia? ¿Qué sentimientos estamos experimentando? Así que esto debe comenzar conmigo, debe comenzar con usted. Antes de pretender acompañar y cuidar a las personas, debemos preguntarnos, ¿y cómo esto me está afectando a mí? ¿Cómo yo estoy personalmente lidiando con estas circunstancias? Es importante también identificar las señales emocionales y espirituales de las personas frente a la pandemia del coronavirus. ¿Qué señales emocionales y espirituales nos están mostrando las personas? Mire, basta leer el Facebook, basta entrar a las redes sociales para que usted comience a ver una gran cantidad de gente comunicándose y manifestando cuáles son sus sentimientos. Pues tenemos una manera de poder identificar cuáles son esas señales emocionales y espirituales de las personas frente a esta pandemia.
conocer algunas pautas de cómo cuidar y acompañar a personas en tiempos del coronavirus. Miren, para mí esto que voy a decir es muy importante. Es muy sencillo, tal vez es lo más sencillo que ustedes van a escuchar de este servidor esta noche, pero para mí es importantísimo. Y es importantísimo porque yo escucho, y me tienen que perdonar, yo escucho cada barbaridad en los medios de comunicación religiosos en términos de cómo manejar y cómo enfrentar esta situación, que yo tengo que decir algo que otra vez es lo más sencillo que voy a decir. Pero es importante que usted sepa, que usted reconozca que el temor es una reacción biológica y natural. Es una reacción biológica y natural. Yo no voy a entrar con la explicación neurológica de cómo esto funciona y por qué funciona, pero créanme que si tuviera el tiempo, entraríamos en discutir dónde se origina el temor, dónde se origina la ansiedad en el ser humano. Y todo ser humano reacciona de la misma manera. Lo que ocurre es que hay diferentes maneras de enfrentar y de afrontar el temor. Pero es una situación de carácter natural y normal. No tiene que ver nada con falta de fe, no tiene que ver nada con ataques del diablo, con ataques satánicos, con maldiciones generacionales. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una respuesta natural y biológica del ser humano. Lo que necesitamos es ayudar a la gente a cómo, una vez esa primera reacción biológica y natural surge, cómo entonces la podemos manejar y cómo la podemos enfrentar y cómo la podemos superar. Pues mire, para ayudar a la gente en esta reacción natural y biológica del temor, una de las cosas que es importante que nosotros hagamos y nos propongamos en todas las circunstancias que estemos acompañando a la gente en este tiempo es necesitamos inspirarle confianza a la gente. Ustedes me escucharon bien. Necesitamos inspirarle confianza a la gente. Si usted es un histérico y una histérica y va a predicar de manera histérica y se va a poner a pasar información por las redes sociales de manera histérica, de manera exagerada, difícilmente usted va a lograr inspirar a la gente. Difícilmente usted va a traer confianza a la gente. No es negar la realidad. No es meter la cabeza como el avestruz debajo del suelo. No es irnos en una burbuja, meternos en una burbuja esterilizada en la quinta nube y olvidarme de lo que está pasando. No, no tiene que ver nada con eso. Es en medio de la circunstancia adversa, en medio de la circunstancia preocupante, nosotros con los recursos de la fe, inspirar a la gente, llevar calma a la gente, llevar sosiego a la gente. Yo he visto muchos pastores, pastoras, compañeros, compañeras que en cortas cápsulas que están pasando por internet leen un salmo breve, traen una palabra muy puntual, muy correcta, muy sencilla y se muestran confiados, se muestran en paz, serenos. Ese es el tipo de mensaje que la gente necesita escuchar en este momento dado. Ahora, escúcheme bien, que este es otro tema importante y pudiéramos estar toda la noche. Es inspirar y dar confianza, pero sin dar falsas expectativas. Sin dar falsas expectativas. Mucho cuidado, querido, mucho cuidado, querida. Yo sé que a veces, por nuestro deseo de que las cosas usualmente salgan bien, sobrepasamos muchas veces los límites y muchas veces sin querer hacerlo, lo hacemos, creamos falsas expectativas a la gente. Una falsa expectativa que se está creando en los medios hoy es que esto no va a tocar a la gente de la iglesia y que la gente de la iglesia esté inmune. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegarán. Eso es leer el texto fuera de su contexto. Eso es confundir, eso es dar una expectativa falsa
La Biblia no es un libro que en toda instancia podemos leer literalmente. Usted tiene que saber cuál es el género literario para darse cuenta cuál es probablemente la intención primaria de ese autor. Y los salmos, recordemos que los salmos son un género literario. Muchos de ellos son poesía. Y la poesía no necesariamente usted la puede interpretar de manera literal, sino poética. Cuidado con inspirar esperanza y confianza dando falsas expectativas. Miren, necesitamos mejorar nuestras habilidades de escuchar para poder ayudar a la gente sin juzgar, sin criticar, sin enjuiciar. ¿Qué más podemos hacer? Ser compasivos. No se nos puede olvidar que ese era un criterio fundamental de Jesús, la compasión. Ser empáticos, aprendiendo a mantener límites emocionales. Oiga lo que dije, ser empáticos manteniendo límites emocionales. ¿Sabe por qué digo eso? Porque esto que voy a decir en este momento es algo que debemos recordar, que muchos de ustedes ya saben. Mire, no podemos caer en el síndrome del Mesías. Ni usted ni yo somos Cristo, ni somos el Espíritu Santo. Somos gente vulnerable, finita, vulnerable, frágil, limitada. Quisiéramos obviamente que todo el mundo reciba la salud emocional, espiritual, física. Quisiéramos ayudar a todo el mundo, quisiéramos acompañar a todo el mundo, quisiéramos salvar a todo el mundo. Y muchas veces eso nos hace ser víctimas y presas de lo que llamamos el síndrome del Mesías. Y el problema con eso es que usted no es el Mesías, ni yo soy el Mesías. Ni la gente puede creer que usted es el Mesías. Es importante que reconozcamos que la fe no es, escúcheme bien, no es un amuleto, no es un antivirus, no es un escudo de impermeabilización contra accidentes, enfermedades o la muerte. Eso no es la fe. Debemos recordar y afirmar que la fe es la certeza de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. No es que nada nos pueda ocurrir, es que independientemente de lo que ocurra, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y me preocupa que mucha gente en esta pandemia tiene la fe como un amuleto. No es eso, ese no es el fin de la fe. Yo recuerdo hace algunos años que prediqué un sermón que lo titulé ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Pregúntese usted, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué es la fe? ¿Para doblarle la mano a Dios? ¿Para que Dios se someta a mi voluntad, a mis criterios, a mi manera de pensar, a mi cosmovisión? ¿O la fe es para afirmar la seguridad de que irrespectivamente lo que pueda ocurrirnos o no, nada nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Coronavirus, diría yo? ¿O persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a un poco un resumen, una pequeña conclusión, si me lo permiten, de puntos que creo son importantes para nosotros poder acompañar asertivamente a la gente en este tiempo del coronavirus. Recordemos, es importante escuchar empáticamente y reflejar los sentimientos
con solicitud. Eso es muy importante en este tiempo. Tenemos muchas personas mayores en nuestras congregaciones que están preocupadas, que no conocen nada de sistemas virtuales. Muchos de ellos ni siquiera tienen un teléfono inteligente. Y están allí, guardaditos en sus casas, solo escuchando las noticias y noticias y noticias que la radio o la televisión les permite escuchar y creándole unas ansiedades y creándole unas incertidumbres terribles. Pero esa gente, la mayoría de ellos tienen un teléfono. Así que una manera sencilla de poderles acompañar en este tiempo es haciendo una llamada. Es pidiendo a 2 o 3 personas de la congregación que se quieran unir a usted en hacer algunas llamadas. No tienen que ser llamadas kilométricas ni llamadas para desarrollar un proceso psicoterapéutico. Una llamada de cómo estás, cómo te sientes. Estoy aquí, permíteme acompañarte. Leamos las escrituras juntos, oremos juntos. Focalizar las áreas de conflicto. Por ejemplo, no le pregunto a una persona, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo estás? Porque la persona va a decir, pues estoy bien o estoy mal, y se acabó la conversación. Vamos a hacer preguntas abiertas. ¿Qué sentimientos te están impactando en este tiempo? Preguntas que puedan focalizar a la persona en sus circunstancias. Hay a la persona examinar problemas de forma puntual. La persona le puede hablar de muchas cosas, pero trate de hablar la conversación para aquello que es más importante en ese momento dado. Ayuda al individuo a identificar el mayor conflicto, su mayor preocupación. Darle apoyo emocional, espiritual. En algunos casos, quizás sea los menos, pero habrá casos donde será necesario, porque usted no sabe cuántas personas en su congregación puedan ser personas con algunas circunstancias de carácter mental y que en este momento se exacerben porque sencillamente se alteren sus patrones de conducta y sus patrones mentales porque ya previamente tienen una condición de salud mental y usted no lo sabe y posiblemente la persona ni lo sabe. Pues ese tipo de personas, si logramos detectar que en efecto está ocurriendo, esas personas en un momento dado los necesitamos referir a otros profesionales. En algunos casos tendrán que ser medicados, en otros casos tendrán que entrar en psicoterapia o sencillamente ir a su médico. Quizás sean los casos menores, pero vamos a tener en la congregación. Porque otra vez usted no sabe cuántas personas en su congregación tienen alguna condición de carácter mental que tal vez ni siquiera ellos mismos lo sabían, mucho menos usted. Pues a esas personas les vamos a ayudar en la oración, les vamos a ayudar en el estudio de la palabra, les vamos a ayudar en la adoración, todo lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de lo que es la vida de la iglesia, pero también van a necesitar algún tipo de otro apoyo. ¿Cuál debe ser la meta nuestra en este tiempo de coronavirus? ¿Cuál es la meta del cuidado pastoral en tiempo de coronavirus? Es importante que proveamos una relación de empatía y de apoyo. Esa relación de empatía y de apoyo muchas veces se va a dar escuchando a la gente con el corazón.
Es importante ayudar a restaurar el funcionamiento de la persona, reducir la presión del sentimiento reprimido que no le permiten una catarsis adecuada. Mire, esto si no le ha pasado, le va a pasar. Cuando usted comience a hablar con algunas personas en su congregación, muchos de ellos, créamelo, y si en algo les ayuda un poco algunos añitos de experiencia que yo tengo en esto, mucha de la gente en nuestras congregaciones, cuando interactuamos con ellos y tratamos de entrar a ese mundo sentimental de sus sentimientos y sus emociones, especialmente aquellos sentimientos que la gente reprime muy profundamente, que no le permiten tener una catarsis adecuada. La gente teme mucho eso porque la gente piensa que el líder religioso lo va a juzgar, que el líder religioso va a tener una imagen distinta a la que esa persona le ha mostrado toda la vida. Y eso es terrible para la persona, porque la persona tiene entonces, permítame la expresión, atragantado, ¿verdad? En lo más profundo de su ser, un sentimiento reprimido que no ha podido compartir, que no ha podido manejar, que no ha podido liberar. Y eso es precisamente lo que lo tiene en una condición de ansiedad y de depresión terrible. O sea, hay que ayudar a la gente a que la gente no tenga temor a decir cómo se siente. Hay que ayudar a la gente a que la gente pueda sacar hacia afuera esos sentimientos reprimidos. Pero para eso usted necesita ser una persona que no va a estar allí en el plano de juzgar, de criticar, de señalar, de censurar, sino de recibir con amor, de reconocer que esa persona es un ser humano, como lo es usted también, y que en este momento dado, pues obviamente tiene una circunstancia muy particular que le está afectando. Ayude a que la persona identifique cuáles son los recursos que le puedan ayudar a mitigar esta crisis. Usted no puede cargar a la gente, usted no puede echarse a la gente encima, usted no puede tratar de resolverle todo a las personas. Hay recursos, la gente necesita investigar, identificar cuáles son esos recursos. Usted puede ayudarles a que esas personas piensen. Oye, Juan, tú me estás diciendo esto, pero ¿y qué familiar tuyo tú crees que pueda ayudarte a resolver esa situación? ¿Qué amigo? O sea, ¿cómo podemos ayudarlos a que ellos mismos comiencen a encontrar cuáles son algunos de las ayudas? Ayudarlos a desarrollar un plan de acción efectivo. Por ejemplo, si una persona está y le dice, mire pastor, lo que pasa es que yo estoy abrumado, las noticias me tienen mal, yo lo que escucho es que me levanto hasta que me acuesto, es que esto sigue, esta pandemia sigue, tengo un temor terrible, yo no sé, tengo hijos que viven fuera de Puerto Rico, que viven fuera de mi país, que están expuestos a esto. Pues ayúdale a crear un plan de acción. Mire, regule, controle un poco, filtre un poco lo que está escuchando, lo que está viendo. Estimule confianza en ese individuo, ayuda a ese individuo a identificar sus propios recursos de fe. Escuche empáticamente, absténgase de predicar o dar consejos. Muchas veces esto es lo que nos bloquea en no permitir que la gente nos exprese cuál es su dolor, cuál es su sufrimiento, cuál es su mayor preocupación, porque inmediatamente empezamos a predicarles y a darles consejos. Para eso habrá tiempo, para eso habrá espacio. Vamos a escucharlos primero, vamos a dejar que ellos manifiesten cuál es su circunstancia. Miren, habrá ocasiones en que las personas le puedan decir algo a usted que le pueda sonar a usted muy fuerte. Pues mire, ¿sabe lo que va a pasar en ese momento? Usted no debe dejarse intimidar por las fuertes emociones expresadas por los individuos. Véalo como parte de la circunstancia y situación que está viviendo ese individuo en ese momento dado. Pero sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, recuerde que no hay respuesta fácil para el sufrimiento humano. No hay respuesta fácil para el sufrimiento humano.
Es importante que como cuidador espiritual en este tiempo de coronavirus, usted y yo conozcamos y aceptemos nuestras propias limitaciones. Importante que reconozcamos nuestras propias limitaciones. Y aquí lo voy a dejar, ya estamos terminando con algunas preguntas guías en la intervención pastoral en tiempos de coronavirus. ¿Cómo usted puede comenzar a dialogar con las personas para lograr algo de lo que hemos compartido esta noche con ustedes? ¿Cuáles son tus sentimientos acerca de esta situación de crisis? Esa pudiera ser una pregunta importante. ¿Cuáles son tus sentimientos? Usted tiene que desarrollar la destreza de poder ayudar a la gente a que la gente hable con sinceridad, sin careta, sin máscara, sin ambajes, sin disimulo, con la verdad. Oh, pastor, estoy en Victoria. Cuando yo escucho eso, yo tengo que levantar una bandera roja porque en un tiempo como el que estamos viviendo, todos de una forma u otra somos impactados. Y eso muchas veces es una excusa para la gente no abrir el corazón, por temor a ser malinterpretado, ser juzgado probablemente, o enjuiciado. Otra pregunta que usted puede hacer es, ¿cuáles son tus sentimientos acerca de Dios en esta crisis? ¿Cómo esa persona está trabajando el asunto de Dios en medio de esta crisis? ¿Cómo sientes a Dios en esta crisis? Ya usted está entrando en la profundidad del tema de la fe. ¿Cómo sientes el cuidado de Dios en tu crisis? ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo tu fe podría sostenerte en esta crisis? ¿Cómo tu fe le da sentido a tu crisis y a tu vida en este momento? Mire, esas preguntas que yo les estoy compartiendo, con esas preguntas, y esto obviamente es una idea, esto es una sugerencia, con estas preguntas guías en la intervención pastoral en tiempo de coronavirus, usted tiene ya ahí el esquema para poder acompañar, para poder apoyar, para poder cuidar a la gente en este tiempo tan complicado. Hay unas recomendaciones, ya estamos terminando. Yo no sé si en el chat hay algunas preguntas o algunos comentarios. Antes de yo, bueno, voy a terminar esto, entonces la pastora Ibeli nos dice si hay alguna pregunta o algo antes de retirarnos. Quiero darle algunas recomendaciones bibliográficas que ustedes pueden adquirir para trabajar, ¿verdad?, de manera más puntual y más profunda todo esto que hemos compartido con ustedes. Hay dos libros, el primero que están viendo en la pantalla, el cuidado de la palabra, un acercamiento bíblico terapéutico al cuidado y consejería pastoral, escrito por este servidor. Estos dos libros ustedes los pueden conseguir en Amazon. Amazon los tiene ambos. Hay uno que es electrónico, que está en forma electrónica, que es el segundo. Este no está en forma electrónica, este tendría que comprarlo impreso. Yo se los recomiendo, no porque yo sea el autor, sino porque mucho de lo que hemos hablado aquí, pues obviamente está mucho más profundizado y más ampliado, ¿no?, en este libro, El cuidado en la palabra, un acercamiento bíblico terapéutico al cuidado y consejería pastoral. El segundo libro, El cuidado en la palabra, sermones sobre cuidado pastoral. Importante, porque una manera que usted puede ayudar a la gente en este tiempo del coronavirus a través de los medios electrónicos que usted va a utilizar
virtuales que usted va a utilizar para acompañar a la gente en sus hogares. Pues aquí usted tiene una serie de sermones, pero más que los sermones, también este libro contiene un capítulo de la metodología de cómo desarrollar y escribir sermones dirigidos al cuidado pastoral. Creo que este libro tiene una gran importancia en este tiempo como el primero. El primero tiene que ver más con aspectos que tienen que ver con terapia en términos de cuidado y de consejería pastoral. El segundo tiene el propósito de dar cuidado pastoral, pero a través de la predicación. Y repito, este segundo libro tiene un capítulo donde trabajamos la doctora Ibelis Valentín y yo. Este libro lo escribimos entre ambos, somos autores los dos, donde ustedes aquí van a encontrar no solamente sermones sobre el cuidado pastoral, sino también van a encontrar una metodología para desarrollar sermones que tienen que ver con el área del cuidado pastoral. Ambos libros están en Amazon, así que les motivo y les animo a que si no lo tiene, lo adquiera en Amazon lo antes posible. Hay otro recurso que les quiero dar. Desafortunadamente, es un buen recurso, muy buen recurso. Ya yo lo leí completo. Si miran la fecha de este año 2020, de Jorge Espinel y Hugo Córdoba. Pero esto usted tiene que pedir, tiene que solicitarlo, tiene que escribir a ese correo electrónico que les puse ahí para que se lo hagan llegar. Es gratuito, pero usted tendría que escribir a ellos para que ellos le pasen este PDF. Es una guía, es un recurso de la red Fe en Acción. Es un grupo conformado por líderes de diferentes tradiciones religiosas trabajando juntos para responder a la necesidad espiritual durante la epidemia del COVID-19. Está interesante, está en un lenguaje muy sencillo, pero no hay que pedirlo. Usted tendría que solicitarlo, así que si quiere anotar esa dirección de correo electrónico, hágalo para que entonces solicite la guía para agentes pastorales en tiempo de coronavirus. Así que escriba un correo ahí y pida la guía de agentes pastorales en tiempos de coronavirus y ellos gentilmente se lo van a hacer llegar sin ningún costo. Muchas personas posiblemente ya conocen, otros se estarán preguntando, ¿y cómo podemos acompañar a la gente virtualmente? Bueno, la experta en eso es la pastora Ibelis, la doctora Ibelis Valentín. A lo mejor ella nos quiere decir ya mismo algunas cosas sobre esto, pero hay diferentes plataformas que usted pudiera utilizar para ayudar, ¿verdad?, a la gente en este tiempo, acompañar a la gente y cuidarlo en este tiempo, como son FaceTime, Messenger, Zoom, que es la aplicación que estamos usando ahora, Skype, que es gratuita, WhatsApp, que es gratuita, Messenger es gratuita también, FaceTime es gratuita también. Así que son aplicaciones que ustedes casi todos tienen accesibilidad y la pudieran utilizar para diferentes maneras de hacer cuidado pastoral. Un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el plano personal, nosotros tenemos una plataforma, en esta plataforma Zoom, que hemos desarrollado un centro de consejería matrimonial virtual. Este centro de consejería matrimonial virtual lo estoy poniendo aquí como un ejemplo, pero también como promoción, por si ustedes necesitan en algún momento dado hacer uso del mismo. Este centro yo lo dirijo, y es un centro de consejería matrimonial virtual. Note bien, virtual. Ahí damos consejería a pareja, familia, de forma virtual y confidencial. Para eso usted tendría que visitar, obviamente, la dirección del web que tenemos aquí, que es muy sencillo, consejeriamatrimonialvirtual.com. Todo corridito, consejeriamatrimonialvirtual.com. Muy bien. De esta manera, mis queridos hermanos y hermanas, hemos concluido esta hora, prácticamente una hora ya, de compartir con ustedes este esfuerzo de cuidado pastoral en tiempo de coronavirus. Vamos a permitirle entonces a la doctora Valentín que ella nos comente si quiere abundar sobre esta parte final de los medios o si hay alguna pregunta o comentario
que ella nos quiera compartir, pues bienvenida. Antes de que le pase las preguntas al pastor, voy a manejar las que tienen que ver con el asunto virtual. Sabemos que no nos podemos ver físicamente y que una de las grandes preocupaciones, ¿verdad?, nuestras como cuidadores espirituales es cómo entonces yo me acerco a la gente, porque estamos acostumbrados que en la mayoría de nuestras intervenciones de cuidado emocional y espiritual las hacemos física, o sea, en presencia física. El pastor, por ejemplo, desde hace muchos años, él hace este tipo de intervención a través de Skype o a través de otros medios. No es algo que él ha integrado a su pastoral ahora, en los últimos años, así que es algo que se puede dar con mucha facilidad. Las personas en otros países o en otros lugares, o cuando no tienen el acceso inmediato, utilizan cualquiera de estos medios, y yo creo que en este momento particular tenemos que, de la misma manera que le estamos sacando provecho para nosotros encontrarnos aquí, hacer estos talleres, tenemos personas de México, tenemos personas de otras partes de Latinoamérica aquí con nosotros, así que esto nos debe demostrar que también lo podemos hacer en el cuidado. Hay cosas que no se sustituyen, el abrazo, hay una cercanía física que los seres humanos la necesitamos evidentemente, pero si nosotros podemos manejar esto y hacer que la empatía y la solidaridad se transmitan a través de lo que decimos, a través de nuestros gestos, a través de nuestra mirada, aún en internet, yo creo que la gente se va a sentir cerca. Así que saben que, por ejemplo, WhatsApp puede hacer un video call hasta de 4 personas, Skype también puede tener múltiples personas, Zoom gratuito le permite estar hasta 40 minutos. Entonces, estamos hablando de que FaceTime también permite unas cuantas personas a la vez. FaceTime es para los usuarios de iPhone nada más, pero WhatsApp es para cualquier usuario. Messenger de Facebook también es para cualquier usuario y permite varias personas a la vez también. Así que lo que usted tiene que hacer es tener el deseo y la intención y buscar la manera. Hay personas que han preguntado algo que tiene que ver, déjenme ver por aquí, con el seguimiento, con cuán frecuente, con cómo lo hacemos. Mire, una llamada telefónica, hacer una lista de semanalmente, por lo menos, hacer una llamada a los miembros de su congregación, a las personas que usted sabe que están solas o que tienen mayor necesidad, que están más desprovistas de cuidado, de compañía. Física y compañía también, no solo física, sino también de una red de apoyo. Haga eso, haga una listita, y si usted como pastor no le es suficiente, designe o asigne a algunos miembros, ¿verdad?, de los líderes de la congregación, y yo creo que va a ser muy eficiente y muy bueno. Le voy a pasar la capellana Carmen Inés hace una pregunta con respecto a las personas que tienen dificultad auditiva. Eso es un reto, eso es un gran desafío, porque existen muchos productos electrónicos, pero la persona necesita tener alguna agilidad tecnológica para poder utilizarlos. Vienen teléfonos con pantallas que traducen el texto, pero evidentemente la persona tiene que tener, como les dije, algún tipo de agilidad para utilizarlo. Las personas jóvenes tienen medios para hacerlo, las personas mayores pues ya se les hace mucho más difícil. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esta misma transmisión que nosotros tenemos aquí, cuando activamos la transmisión a través de Facebook Live, se le puede poner un feature que cuando el video está en silencio, le salen los captions, las letrecitas automáticamente. Les doy un ejemplo, ¿no? Lo que le quiero decir es que estas cosas sí existen. El problema está en si la persona que tiene problemas auditivos tiene los recursos y los medios. Y entonces la misma persona le puede decir a usted cómo lo hacen. ¿Ok? Vuelvo y le digo, hay muchos medios, hay muchas opciones, pero la persona tiene que tener la agilidad y la habilidad para trabajar con ellas. También
Pues mire, una de los caminos que para nosotros puede ser un poquito tedioso es el texting, o sea, escribir o enviar mensajes de texto. Hay ocasiones en las cuales los jóvenes, por ejemplo, que usan tanto el texto, se abren a veces un poco más en ese proceso de textear y de escribir. ¿Por qué? Pues porque no los estamos oyendo, así que eso los ayuda a que ellos derriben un poquito más sus barreras. Así que de igual manera las personas con problemas auditivos, ellos están acostumbrados a buscar métodos alternos, nosotros no. Entonces a nosotros se nos hace más difícil. Alguien pregunta Zoom es lo que estamos haciendo aquí, es fabuloso. El único problema es que, sí, déjame terminar esta línea y te lo doy, que el Zoom gratuito solamente te permite 40 minutos, que lo que puedes hacer es enganchar y volver a retomar la llamada o utilizar este otro medio. Profesor, adelante. Sí, tenía que ver con la pregunta de la querida hermana capellana Carmen Inés. Algo que se me ocurre, pero se me ocurre honestamente escuchándolos ustedes ahora hablar sobre eso. Aquellas iglesias que tengan personas que dominen el arte de ¿verdad? De la comunicación no verbal, de señas, pues probablemente pudieran hacer algún tipo, como hacen los gobernadores y las conferencias estas de prensa, ¿no? Que tienen a su lado una persona que puede, con señales, con vocabulario de señas, pueden, pues tal vez, no sé, el pastor, la pastora, grabar algunos segmentos de algunas reflexiones cortas, específicamente para ese tipo de personas, ¿no? Con este recurso al lado que pueda de alguna manera entonces complementar, ¿verdad? Lo que ya la doctora Valentín nos ha dicho. Ok, Pastor, le vamos a hacer unas preguntas que las personas tienen por aquí. Le voy a pedir que trate de hablar lo más duro posible porque hay una persona en medio nuestro que ya nos ha mencionado varias veces que no le oye muy bien. La mayoría lo están escuchando bien, pero en favor de este hermano, pues le voy a pedir que trate de hablar un poquito más duro. Y le voy a hacer varias preguntas que están, que nos han hecho los asistentes y son... la primera es cómo aconseja para intervenir en medio de una catarsis que parece desbordada, precisamente porque la gota que colmó la copa ha sido el coronavirus. Bueno, primero debemos recordar que las catarsis de los seres humanos no se dan en el vacío. Así que previo a esta circunstancia del coronavirus, probablemente las personas están teniendo otras luchas, otras circunstancias, otros desafíos en su vida. Y como muy bien usted señala, esto puede ser la gota, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues, por ejemplo, dar un ejemplo sencillo. Una persona que hace, no sé, 4 meses perdió a su esposo en un accidente automovilístico, que hace 2 meses vive en el área donde más fuerte pegó el terremoto y donde ahora llega el coronavirus, ¿no? O sea, crisis tras crisis tras crisis, pues obviamente esa persona tiene que tener una válvula de escape para poder manifestar qué está ocurriendo. Lo que hay que hacer en estos casos es dar el espacio para que la persona tenga su catarsis, velar por el entorno físico de esa persona, que no se haga daño o le haga daño a las personas que puedan estar en un momento dado, o tratar de ver si la experiencia se está dando virtualmente, preguntarle con quién está en la casa para asegurarnos que esa persona, ¿verdad? Su momento de catarsis no lo lleve a una desesperación tal que atente contra la seguridad propia. Así que es un poco abrir esa válvula, acompañar a la persona y escucharla atentamente y acompañarla en su proceso, independientemente de lo que la persona pueda estar diciendo. Pero hay que tomar esas precauciones, asegurarse que hay alguien allí, digo, si es un caso ya dramático, ¿verdad? Asegurarse que hay alguien en esa casa. Usted no puede abrir la válvula sin saber o arriesgarse, ¿no? Y usted, si conoce a la persona previamente, usted debe saber si esa persona, ese es el momento más adecuado para invitarlo a una catarsis tal que entonces pueda ser
pueda terminar perjudicando a la persona. Entonces, que el juicio suyo es muy importante. Ok, voy a hacerle dos preguntas más que me parecen que probablemente sean ya las últimas, a menos que alguien quiera tirar otra preguntita por ahí. Voy a resumir un poco lo que están preguntando. Hay personas que nos están hablando y quieren saber con relación a la ansiedad que nos produce, que les produce a mucha gente o nos produce a todos, la ansiedad que nos produce el elemento del tiempo. En este asunto del coronavirus, el no saber cuánto tiempo se puede prolongar esta situación está creando mucha ansiedad en la gente. Entonces nos pregunta una persona aquí, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo debemos nosotros manejar este asunto? Y la hermana Obdulia de México nos dice que ella cree que debemos reconocer nuestras limitaciones en no comprometernos para dar o asegurar tiempo, definitivamente. Pero yo voy a llevar la pregunta un poco más lejos. ¿Cómo usted recomienda que nosotros trabajemos con ese elemento de la ansiedad provocada por el no saber? O sea, ese elemento de no tener respuesta fija y firme y no tener el control, ¿verdad?, de en cuánto tiempo vamos a estar enfrentando esta situación. Pero vamos a ver. En primer lugar, yo creo que es importante que reconozcamos que esto es un sentimiento que todos estamos de alguna manera u otra recibiendo y que todos de una manera u otra estamos reaccionando. Aquí el problema no es tanto el factor tiempo, aquí el problema es cómo yo reacciono ante esa realidad, ante esa nueva realidad. Y esto lo ato un poco a la pregunta anterior, porque ciertamente esto puede ser la gota que colmó la copa para la persona tener una catarsis, un brote de catarsis. Pero ustedes y yo sabemos que debajo de eso, muy profundamente allá, en lo más íntimo de ese ser humano, pueden haber otras variantes, otras circunstancias que han estado presionando por mucho tiempo a esa persona. Y esto sencillamente es un elemento más añadido que culmina entonces con esta catarsis. Acá el tiempo, el elemento del factor tiempo, vamos a ver si yo puedo ayudarlo con esta pregunta. Si yo no tengo el dominio del tiempo, si yo no está en mi haber, no está en mi posibilidad, que ahí es donde puede estar la crisis más profunda, ¿no? ¿Cuántas personas ahora que no tienen el control se descontrolan? ¿Cuántas personas ahora que no pueden manejar el tiempo como lo manejaban antes o las actividades como las manejaban antes, ahora se salieron de su zona de confort? Ahora entran en un territorio que ellos no manejan, que no conocen, que no anticipaban, que no estaban preparados para enfrentarlo. Entonces, el uno entrar en esa diatriba de si puedo o no puedo controlar el tiempo o cuánto tiempo más va a pasar, a acontecer para que esto termine, va a evitar que usted se sienta así. Ese es el problema. Pues evidentemente no. Evidentemente no. O sea, el hecho no está en que pase o no pase el tiempo. El hecho está en cómo yo puedo manejar esta nueva realidad que estoy viviendo y qué ajustes necesito yo hacer en mi propia vida y en la vida de la familia para poder enfrentar esto. Eso lo que simplemente está significando es que nos sacaron de la zona de comodidad, de confort, de manejo, de control que nosotros controlamos. Ahora hay una circunstancia externa que nos está controlando. Nos está controlando la salida, nos está controlando los lugares donde podemos ir, el tiempo que podemos estar. Yo no sé si ustedes escucharon, los que no son de Puerto Rico, a las 6:30 comenzó a sonar mi celular con una alarma, porque aquí está el toque de queda a las 7 de la noche, a las 6:30 suena esa alarma, ¿no? Entonces, no vivíamos con una alarma de esa naturaleza. Ahora, por ejemplo, aquí en Puerto Rico podemos salir solamente unos días cuando coincida con las tablillas, las placas de nuestros automóviles para poder
ni siquiera ir al supermercado y a la farmacia, que es lo que básicamente está abierto en este momento en Puerto Rico. Entonces, el asunto es más allá de cuánto tiempo va a pasar, cuánto tiempo se va a extender más esto, es cómo yo puedo reconocer que tengo una nueva realidad, que yo no puedo manejar el tiempo y que por más que me preocupe por manejar y acortar el tiempo, no está en mis manos. Así que no nos queda de otra que ser paciente, que tomar otras alternativas para poder responder ante esta situación. El hecho de querer que el tiempo se acorte no va a acortar el tiempo. El hecho de querer que el tiempo se acorte no va a significar que no vamos a experimentar estos momentos de ansiedad. Tenemos que aprender a manejar esos niveles de ansiedad en nosotros. Pastor, le voy a pasar lo que, si nadie más nos trae alguna otra pregunta, le voy a hacer la última pregunta que tengo por aquí. Tenemos un hermano que presumo que es de México también, y le hace a usted esta pregunta y se la voy a leer literalmente. Pastor Samuel, buenas noches. ¿Usted cree que esta pandemia tiene que ver con la gran tribulación? Yo voy a contestar sencilla y simplemente no, absolutamente no. Por eso dije al principio que nosotros necesitamos, yo les pido a mis compañeros pastores y pastoras, hermanos y hermanas que nos están escuchando. Mire, no tenemos tiempo esta noche para entrar en ese debate. Pudiéramos hacer otro webinar en otro momento y podemos considerar la Biblia y podemos considerar pensamientos teológicos sobre la escatología y todo ese tipo de cosas. No hay problema. Pero esto no está relacionado con la segunda venida de Cristo, que son señales o no son señales. Desde que el mundo es mundo, han habido guerras, han habido terremotos, han habido tsunamis, han habido epidemias, cientos de epidemias que han impactado al globo. Así que pensar que esto tiene que ver con el tema escatológico estricta y absolutamente, me parece a mí, que no es acertado, Eso no significa que nosotros no tenemos la esperanza en que el Señor Jesucristo regrese. Eso no significa que no creamos en el retorno de Cristo y en la vida eterna. Para nada tiene que ver con eso. Pero otra vez, tenemos que aprender a leer la Biblia e interpretarla dentro de su contexto. Dentro de su contexto. No podemos interpretar la Biblia sacando un texto bíblico para crear una doctrina, para crear, entonces, crearle a la gente otro tipo de ansiedad, de preocupación. Así que yo sé que esto suena fuerte, yo sé que hay hermanos y hermanas que no están y no van a estar de acuerdo conmigo, yo no pretendo que usted esté de acuerdo conmigo, pero como es una opinión personal, yo estoy dando cuál es mi opinión personal. Esto es un asunto que tiene que ver con la realidad finita de la vida. Esto tiene que ver con la realidad finita de la vida. Esto tiene que ver con el reclamo que hace la propia naturaleza. La propia naturaleza. Lo mismo que ocurre con un terremoto, lo mismo que ocurre con un huracán. La naturaleza busca su orden. La naturaleza también crea sus propios espacios. Así que lamento que si usted no piensa como yo no quiero que usted piense de otra manera. No estoy diciendo que usted tiene que pensar como yo pienso, pero me parece a mí que la respuesta, en mi opinión, es negativa. Pastor, voy a aprovechar que tenemos 10 minutos más, nada más. Y yo quiero añadir algo para las personas que preguntan que si esta pandemia se relaciona con la gran tribulación. Déjeme hacerle una lista bien rápido. Le voy a abonar un poco a lo que el pastor dice. Yo tengo un resumen aquí de 9
pandemias o de 9 crisis de salud pública que ha habido en el mundo que han cobrado la vida de millones de personas. Y yo se lo voy a leer para que ustedes vean desde el principio, desde el principio del cristianismo, ¿ok? No voy a ir más atrás del primer siglo de la era cristiana, voy a empezar en el 166 después de Cristo. La peste Antonia cobró más de 5 millones de vidas, la peste de Cipriano en el 251 más de 5 millones de muertos, la peste bubónica en 4 meses acabó con el 40% de la población de África, de Asia, de Europa. Hubo una segunda ola de esa peste bubónica que alcanzó 34 millones de personas. La cólera tuvo 5 manifestaciones en los 1800. El SIDA entre el 1981 y el día de hoy ha cobrado más de 30 millones de vidas. El SARS en el 2013 con 8,000 infectados, 700 muertos en 2 meses. El ébola cobró 4,500 vidas en 6 meses. El Zika cobró más de 4,000 vidas en poco tiempo. ¿Qué es lo que le queremos decir con esto? Este tipo de cosas han pasado. Siempre, si en algún momento están o estarán relacionadas con que el Señor regrese, con el regreso del Señor, solo el Señor lo sabrá. Pero por ahora sabemos que llevamos 2000 años de historia después de Cristo, en el cual nos hemos enfrentado, como dice el pastor, a estos asuntos de salud que son parte de la finitud de la vida. Voy a pasar con una preguntita de Elmer Santos y dice, además de escuchar telefónicamente a las personas adultas que no tienen el recurso de internet, ¿qué consejo tiene para que se sientan acompañados en este tiempo? Bueno, yo creo que las personas adultas, un remedio es el asunto de la llamada telefónica. Si hay algunas personas adultas que manejan, por ejemplo, el asunto de los correos electrónicos, también podría ser una manera de comunicarnos con ellos. Así que lo que sí debe estar cada uno de nosotros claro en este sentido es que está limitado, muy restringido a acompañar a la gente personalmente, ¿verdad? Los pastores que puedan estar haciendo alguna labor todavía de intervención personal, muchos de ellos lo están limitando estrictamente, por ejemplo, a un funeral. Ustedes saben que no hay velatorios, la persona se está llevando directamente al cementerio o a la cremación, lo que la persona decida. Y usualmente ahí va el pastor, muy bien protegido, con todas las normas de protección posibles, guardando la distancia de persona entre persona, haciendo una ceremonia muy breve, sin contacto físico con las personas que están allí, que usualmente van a ser también personas muy restringidas, porque tampoco los cementerios están permitiendo mucha cantidad de personas o grupos bien extremadamente pequeños. Yo vi el otro día, precisamente falleció el papá de un pastor amigo y estaba el pastor, su esposa y el supervisor de esa denominación. Ese fue el funeral. Y lo que hicieron fue que lo transmitieron por FaceTime, lo grabaron y lo transmitieron. Y así pues todo el mundo de alguna manera se solidarizó y compartió la experiencia. Pero arriesgarse más de allá, yo creo que entonces ya es un riesgo muy grande, que no tanto por el pastor, si el pastor no tiene problemas con eso, pero puede estar arriesgando a las personas que va a visitar o a regresar a su casa. Usted puede entonces contraerle algún tipo de problema y de salud a su familia también. Ok, pues entonces nos vamos despidiendo. Sí le tengo que decir, alguien nos dijo, ¿verdad? Con respecto a esta última pregunta, alguien nos está escribiendo que la oración, o sea, acompañar con la oración a los envejecientes, a las personas, evidentemente la oración es parte integral de nuestro acompañamiento espiritual, de nuestro acompañamiento pastoral, así que ciertamente la oración es bien eficaz, es eficiente, o sea,
es indiscutible, la oración es parte de nuestro proceso de acompañamiento. Ahora bien, la oración también debe de responder a las necesidades de esa persona, no a lo que nosotros querramos o creamos que ella necesita, sino a lo que nosotros hemos explorado ya a través del diálogo, a través de ese escuchar, de escuchar asertivamente, y de esa indagación que hemos hecho de sus sentimientos y de cuáles son sus verdaderas preocupaciones. Pues también a veces lo que sería bueno para nosotros es preguntarle a la persona, ¿por qué tú quieres orar? ¿Qué te gustaría llevar ante el Señor? ¿Qué te gustaría decirle al Señor? ¿Qué cosas quieres traer ante Él? ¿Por qué cosas quieres que el Señor intervenga en tu vida? Y así le damos la oportunidad a la persona para que la persona entonces nos exprese y se exprese ella misma o él mismo hacia el Señor. Les damos las gracias por acompañarnos, Evelyn Jiménez, Moisés, Luis, Jorge, son unos cuantos, hemos tenido aquí más de 40 personas con nosotros, alguien de Perú también. Así que le damos las gracias por acompañarnos y este taller, este seminario, este webinar va a permanecer en la página de Capellanía Intermetro, la página de Facebook de Capellanía Intermetro, la página de la Oficina de Capellanía de la Universidad Interamericana, Recinto Metro en Puerto Rico, y también se va a subir prontamente y se va a hacer una retransmisión de este taller a la página de isetpr.org. A su página de Facebook, ahí se transmitirá live una vez más, así que esperamos, pues, si tiene dudas puede mirarlos nuevamente. Jorge, ambos, Jorge Rivera, Jorge Cádiz, gracias por estar con nosotros. Reverenda Carmen Inés, gracias por estar con nosotros. Nada, les agradecemos infinitamente y ahora los dejamos, que tengan una noche hermosa, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su ministerio y le dé mucha sabiduría. Gracias, profesor, por acompañarnos y por instruirnos de una tan linda manera. Mucha paz y mucha bendición para todos y para todas. Y sobre todas las cosas, oremos los unos por los otros, nos acompañamos y el Señor les bendiga de manera muy, muy especial. Que pasen buenas noches.